Temas de interés local, nacional e internacional con los protagonistas de las noticias. En cabina con Mónica Vaca. Vive lo que amas. Laguna Mall, para que vengas de compras o de diversión. Disfruta lo que amas, Laguna Mall. Vive lo que amas, Laguna Mall. Se ha venido dando durante muchísimos años. Yo tengo ya 45 años y son desde siempre que hemos tenido este problema de lo del agua. Le envío todo el positivismo de parte de acá de Aloguro a la señora alcaldesa para que esto no sea un sueño, sino que sea un sueño hecho realidad. Trabajamos junto a ti. Se ha venido dando durante muchísimos años. Yo tengo ya 45 años y son desde siempre que hemos tenido este problema de lo del agua. Le envío todo el positivismo de parte de acá de Aloguro a la señora alcaldesa para que esto no sea un sueño, sino que sea un sueño hecho realidad. Trabajamos junto a ti. Vive intensamente. Geoparque Mundial. Vive intensamente. Son exactamente las 16:08. Estamos en vivo en este espacio de entrevistas e información en cabina con Mónica Vaca, correspondiente a la jornada de este día jueves 1 de diciembre del 2022. Hemos empezado ya el último mes del año 2022 y bueno, este año es diferente, finaliza de una forma diferente en vista de que nos enfrentamos a unas nuevas elecciones seccionales de cara al 5 de febrero del 2023, cuando los ecuatorianos escogemos alcaldes o alcaldesas, prefectos o prefectas con sus respectivos binomios a la viceprefectura, concejales rurales, miembros de juntas parroquiales, concejales urbanos, consulta popular y consejo de participación ciudadana y control social, un sinnúmero de papeletas. Entre esas, la de concejales urbanos. En Ibarra son 7 concejales urbanos los que tomarán posesión el próximo 14 de mayo del 2023. Diego Soto es candidato a la Concejalía Urbana de la ciudad de Ibarra por el movimiento Unidad Popular Lista 2 y además director provincial de este movimiento. Diego, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo está? Como lo dije, hay una carrera política que ya ha iniciado, hay una pre-campaña electoral, la campaña oficial como tal arranca el 3 de enero. ¿Cuáles son sus propuestas en el marco de la legislación y fiscalización que tienen como responsabilidad los concejales? Buenas tardes, Diego, ¿cómo está? Muchas gracias por el espacio, muy amable. Sí, antes de eso, un poco tras micrófonos conversábamos, decíamos, como director provincial de la Unidad Popular, nuestro movimiento, nuestra organización, se encuentra sumamente preocupado al ver lo que pasa en el país y obviamente como parte del país también los ibarreños e ibarreñas. Vemos cómo el tema de la inseguridad, la falta de inversión en educación, en salud, la falta de plazas de trabajo, no han tenido una respuesta válida por parte de este gobierno. Y las cifras así lo demuestran, mi estimada Mónica. La pobreza y la pobreza extrema sobrepasa los 7 millones de ecuatorianos. Hay alrededor de 4,5 millones de ecuatorianos que son pobres y casi 2 millones de ecuatorianos que son o viven en la extrema pobreza. Esto es realmente alarmante y entonces estas cifras son el reflejo de lo que un gobierno incapaz, incompetente, pero también un gobierno creemos que no ha prestado atención en el ámbito de la inversión social,
ha generado para tener el país que tenemos en este momento. Y es claro, las inequidades sociales, mientras esto sucede, mientras más ecuatorianos no tienen trabajo, mientras más ecuatorianos están sumidos en la pobreza, resulta que las desigualdades se marcan más. Hasta octubre de este año, la banca ganó 545 millones de dólares. Y en el año 2019 al 2021 se ha invertido 119 millones de dólares en comunicación y en gasto gubernamental. Mientras el tema de las áreas sociales, como te mencionaba, el tema de eventos, ¿no? Hace 2 semanas, me parece, o 3 semanas, fue citada a varias comisiones de la Asamblea Nacional, los encargados de estas áreas sociales por parte del Estado para que rindan cuentas sobre la inversión de este año que está por culminar. Y veíamos como de manera alarmante, por ejemplo, Ecuador Libre de Desnutrición Infantil, que está a cargo del Ministerio de Salud, solo ha devengado 732.000 de los 30 millones de dólares que tenía que invertir en este año. La Secretaría de Derechos Humanos con un proyecto que se denomina Centros Violetas para atender el tema de la violencia contra las mujeres, solo se ha devengado 688.000 de los 5.093.000. O el proyecto Casa para Todos, que los ecuatorianos, y fue una de las promesas de campaña de este gobierno, poder emprender efectivamente una vivienda digna para los que no tienen, solo se ha devengado 2.063.000. Entonces, estas son las causas, nosotros creemos, a la cual ha embarcado el tema de la desigualdad social. O como último punto, nada más a nivel general, el tema de la educación. Más de 500.000 jóvenes comprendidos entre 15 a 24 años no tienen acceso a la educación superior y mucho menos aún se están retirando de las escuelas, de los colegios. Entonces, ¿a dónde está yendo esta juventud? Está siendo presa fácil de las pandillas, de la delincuencia, de los grupos organizados delictivos que obviamente no ven otra alternativa para poder subsistir y sobrellevar. Ahí Diego, está la causa de la inseguridad. Diego, pero ya que cita todo esto, la baja ejecución presupuestaria por parte de las diferentes carteras de Estado, el movimiento Unidad Popular, si bien es cierto, no apoyó al presidente Lasso directamente, pero ustedes fueron parte de ese nulo ideológico que de pronto le permitió también ganar al presidente Lasso. ¿Se arrepienten de aquello, Diego? Nosotros tuvimos una propuesta clara desde la primera vuelta. Nosotros apoyamos una propuesta que nació desde los sectores sociales, populares e indígenas con Yacu Pérez. Lastimosamente, en la confluencia, por así decirlo, de fuerzas oscuras dentro del Consejo Nacional Electoral, no le permitieron llegar a la segunda vuelta, porque creemos que con esa posición hubiéramos podido aplacar un poco estas problemáticas, no las hubiéramos ahondado. Entonces, nuestra posición siempre ha sido firme, tener una posición coherente frente al ámbito nacional y como ahora también, tener una posición, nosotros creemos, válida, coherente, reflexiva, muy meditada y, por supuesto, madura, para poder establecer principalmente soluciones a los problemas que tienen los ecuatorianos, en este caso a nivel nacional, como te mencionaba, pero también los ibarreños e ibarreñas. Porque la realidad que vive el país se está reflejando ya no en las grandes metrópolis, como Guayaquil, como Quito, como Cuenca, donde era noticia diaria el tema de la falta de empleo, inseguridad, migración, etc. Ahora mismo acá en Ibarra hemos sido testigos de cómo se ha ido profundizando. Y claro, es una patita de la mesa, ¿no? El tema de la seguridad tenemos que verlo como 4 ejes fundamentales. Es una pata de la mesa que el gobierno, como responsabilidad de él, tendrá que invertir obviamente en patrullas, en el tema de país, que está sumamente desatendido, en más gente para que pueda ingresar a las fuerzas policiales, entre otras cosas más. Pero si no se hace nada en el empleo, si no se hace nada en educación, si no se piensa en el tema de la reactivación, en una seguridad íntegra, no podemos atacar los problemas. Pero para ustedes tampoco nunca fue... O sea, claro que ahora ya está Guillermo Lasso en el poder. Es más, le quedan 3 años, menos de 3 años para cumplir con su mandato. Pero en ese momento nunca fue la alternativa el candidato de la Revolución Ciudadana en la segunda vuelta. Nosotros creemos que no brindaba unos establecimientos o alternativas válidos para los pueblos del Ecuador. Es por eso que nosotros decidimos tener una posición firme y esa posición fue un voto nulo para poder establecer dentro del ámbito incluso de las exigencias, como lo estamos haciendo ahora, que cumpla cualquiera de los candidatos que tenga que llegar sin compromiso alguno en varios de sus planes y planteamientos de campaña. No le estamos diciendo que se inventen o que cojan las propuestas que teníamos nosotros del ámbito con Yacu Pérez. Estamos diciendo que cumplan y no ha cumplido. Entonces, ahí debemos nosotros tener principalmente a un pueblo organizado, pero también autoridades locales
que hagan sentir la voz a este o a cualquier gobierno que llegue al poder para que se pueda respetar el ámbito de la ciudad. Me da mucha tristeza y lamento mucho que durante años no ha habido una voz, por así decirlo, firme, no ha habido un capitán del barco en Ibarra que pueda establecer y que pueda hacer sentir los justos derechos de los ibarreños. Lo que sucede ahora con el corredor lateral o el paso lateral que tenía que haber sido construido como una prioridad del gobierno nacional, ojo, no de los ibarreños, porque el ámbito de que venga o se reactive el comercio desde Diego, Colombia, sí, Tulcán, solo hacia la permítame, capital, es una responsabilidad del gobierno, ¿no? exacto, solo para aterrizar en lo local, solo una cosa. Pero Yacu Pérez tampoco ha tenido una posición frontal en contra del gobierno en todo este tiempo, ¿no? La que sí ha tenido, por ejemplo, Leonidas Issa, si no citamos, y eso dejando de fuera al expresidente Correa, porque Yacu Pérez no ha tenido una posición frontal de oposición seria en contra del gobierno de Guillermo Lasso. Son los momentos históricos y planteamientos que solamente cada uno de las personas y los dignatarios que en su momento concreto establecieron una propuesta programática política a los países del Ecuador tendrán que rendir cuentas. Nosotros avanzamos con esa bandera unitaria en las elecciones de hace un año y medio aproximadamente para poder elaborar esta propuesta, pero no solamente en el tema de elecciones. Nosotros hemos estado presentes en las luchas y en las movilizaciones y nos hemos conjugado, nos hemos topado, nos hemos encontrado con el movimiento y el sector indígena, pero también nos hemos encontrado con amas de casa, con maestros, con campesinos, con estudiantes, que nos han dicho necesitamos que este país de una vez por todas pueda tener un rumbo diferente. Así que nuestra propuesta va mucho más allá de apoyar tal vez en un momento coyuntural a Yacu o a ISA. Necesitamos una propuesta y un tema global que embarque las principales necesidades que tiene de solución el pueblo ecuatoriano. Y que no es el candidato de Correa. Estamos estableciendo, ¿no es cierto? En este momento no vemos una alternativa para el ámbito nacional. Hay un proceso de construcción interesante y mucho dependerá también de las elecciones locales, de cómo terminemos para ver cómo queda la correlación de fuerzas. Pero más allá de eso, como te decía mi estimada Mónica, nosotros creemos que siempre debemos estar al lado de la gente, del pueblo, de las necesidades para poder acompañarlos. Como estuvimos en octubre, como estuvimos en junio de las grandes movilizaciones, así estaremos siempre al lado de nuestra gente luchando por estas reivindicaciones y que a veces parecen utópicas, pero la vida, yo llevo casi 23 años de hacer lineamientos sociales, organizacionales, desde muy joven en el Teodoro Gómez de la Torre, luego en la Universidad Técnica del Norte, y se nos criticaba mucho tal vez a los jóvenes de ese entonces de que teníamos sueños utópicos, pero creo que no. Cuando en el año 2000, 1999-2000 luchábamos por el carnet de tarifa estudiantil, lo conseguimos. Cuando en el 2008 luchamos con los universitarios para conseguir la gratuidad de la educación superior, que tiene que ser perfeccionalizada, que no puede dejar afuera como está dejando a miles de jóvenes. Pero y sí mucho lo menos hubo, Diego, gratuidad en la educación superior, sí la hubo. De hecho, la sigue habiendo, ¿no? Y digo, de hecho, la sigue habiendo porque yo tengo un hijo universitario y la sigue habiendo. Yo mentiría si digo que ya no hay gratuidad en la educación superior. Mi hija es parte de esa lucha de la cual yo en el 2008 tuve la oportunidad de establecer la gratuidad de la educación superior. En el 2008, cuando fui presidente de la FEWE, y con todos los presidentes de las FEWES a nivel nacional, nos reunimos en Carondelet con el expresidente Rafael Correa. Y le dijimos a él, necesitamos gratuidad de la educación superior, pero también necesitamos inserción de los estudiantes en igualdad de condiciones. Y para eso nosotros necesitamos establecer, creemos aún que debe establecerse ciclos básicos comunes, porque antes como ahora la universalidad, por así decirlo, del conocimiento no está a la par. Un estudiante del centro de Ibarra que estudia en un colegio X no puede compararse con un estudiante que no tiene las suficientes capacidades, laboratorios, capacitación a nuestros docentes, entre otras cosas más. Entonces ahí está la falla. Necesitamos nosotros perfeccionar esa gratuidad de la educación superior para que la gran mayoría pueda ingresar a las aulas universitarias, que ahí está el talón de Aquiles, lastimosamente. Sí, pero bueno, insistir, ¿no? Que la propuesta de una educación superior gratuita sí la tuvo el expresidente Correa. Y ojo, o sea, estoy diciéndolo en honor a la verdad, porque ustedes sí fueron parte de esa lucha en aquel momento, no estoy diciendo que no fueron parte de, pero esa propuesta también sí la hubo, la gratuidad de educación superior. Luego, bueno, ahora que tenemos el examen de CENESID, bueno, que teníamos,
y que calificaba de acuerdo a las aptitudes. Muchos dijeron, o mucha gente dijo que se quedaban fuera de las aulas universitarias por este examen. Ahora veamos cuántos estudiantes se quedan fuera de las aulas universitarias con la eliminación del examen de CENESID, porque yo, como lo dije en un comentario, vamos a volver a los padrinazgos, a la venta de cupos de pronto, no lo estoy asegurando. El problema no es si hay o no hay examen. El problema es que no se ha invertido en los últimos años fuertemente en educación superior. Entonces, los 1.000 cupos que tiene la Universidad Técnica del Norte, que eran hace varios meses atrás registrados o normados por la CENESID, esos 1.000 cupos mismo va a ser ahora registrados o refrendados por las autoridades locales, por la Universidad misma Técnica del Norte, cuando hay una necesidad mucho más allá de esos 1.000 cupos. Tal vez aquí en Imbabura tendremos una necesidad de unos 3.000, 4.000, 5.000 cupos, no sé, pero a nivel nacional son 500.000 jóvenes los que no pueden ingresar a su carrera universitaria. Entonces, el problema principalmente es inversión en educación. ¿Para qué? Decíamos nosotros en ese momento, y creo que todavía hay una realidad en que se pueda establecer estos ciclos básicos comunes para que en el transcurso de 6 meses o un año se pueda nivelar primero a los estudiantes al ingresar a las aulas universitarias. Y una vez que se nivele en conocimientos, se puede establecer con una asesoría vocacional adecuada a qué carrera aptitudinalmente y actitudinalmente pueden ir los estudiantes para A o B materia, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas son las que quedaron pendientes y creo que ahora algo desde la municipalidad sí tenemos algunas iniciativas como para poder ayudar a nuestros chicos y chicas. Y a eso precisamente vamos, Diego. Usted está de candidato a la Concejalía Urbana de la ciudad de Ibarra, pero el rol de un concejal es el de fiscalizar y legislar. ¿Qué se puede ofrecer? Porque no pueden hacer nada más desde la concejalía, tomando en cuenta que las competencias además son bastante claras, ¿no? Los municipios no tienen la competencia de la educación superior, no tienen la competencia exclusiva, tienen como concurrente la competencia de seguridad, pero tienen que obligadamente coordinarlo con el gobierno central. ¿Cómo trabajar o cómo mejorar todos estos puntos que viene hablando usted, Diego, desde la concejalía? Bueno, yo creo que en primera instancia nosotros debemos tener sueños grandes para poder cambiar o transformar las realidades complejas que tenemos. Yo lo digo de manera especial, sin ser ni concejal, ni alcalde, ni mucho menos asambleísta, pero sí he sido un luchador social. Hace 3 años, cuando fui presidente del Comité Central de Padres de Familia de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre, nos dimos cuenta de cómo nuestros chicos estaban hacinados, de cómo estudiaban bajo goteras, de cómo no tenían alumbrado eléctrico pasado las 5 de la tarde, entre otras cosas más. Frente a eso nos organizamos, luchamos y exigimos al gobierno de ese entonces de Lenín Moreno que pueda establecer un presupuesto de $50,000 extras para atender a nuestros chicos. Eso es lo que hemos hecho. Y la organización social, la participación ciudadana, creemos que es lo fundamental. Sí, sabemos nuestras competencias, legislar, fiscalizar, pero también necesitamos establecer una fuerte participación ciudadana. Y dentro de aquello, llegar a acuerdos concretos con la persona, en este caso el alcalde, que sí va a tener la competencia de generar un sinnúmero de propuestas para poder establecer dentro del ámbito de inversiones, cosas, etc. Ahí nosotros hemos sido claros, hemos hecho una fuerte discusión desde la Unidad Popular, hemos hecho un fuerte análisis, debate y creemos, vuelvo y repito, que esta ciudad en 4 años no ha tenido un capitán del barco, no ha tenido marineros que lleven a buen puerto. No ha habido liderazgo, dice usted, desde el municipio de Ibarra. No ha habido liderazgo, no ha habido la fuerza suficiente como para poder empujar y terminar los grandes proyectos que quedaron inconclusos hace 4 años atrás. Y más bien lo que ha habido, creemos nosotros, es un retroceso, un estancamiento. Es por eso que la Unidad Popular, después de debatir, decidimos apoyar a la candidatura del ingeniero Álvaro Castillo como una de las opciones válidas, concretas, para poder reafirmar y poder concretar las grandes obras. Como dice su eslogan, vuelven las obras. Pero le hemos dicho al ingeniero Castillo, vuelven las obras, pero tienen que volver las obras de la mano de solucionar estos problemas dentro de la área social. Por ejemplo, la falta de empleo. La falta de empleo no es una responsabilidad total del municipio, pero sí podemos hacer algo dentro del ámbito para poder reactivar de alguna manera el empleo en nuestra ciudad. Por ejemplo, las grandes construcciones que todavía hacen falta, ¿no es cierto? El corredor, el paso lateral, el periférico sur, otro tipo de mercado que tiene que ser discutido dentro del ámbito de comercialización acá, el polígono cárnico, reactivación de la laguna de Yaguarcocha, entre otras cosas más.
tienen que contar con mano de obra y con técnicos especializados, incluso ibarreños, para que pueda reactivarse. Es falso eso, que solo la gran obra va a dar trabajo a los de fuera. No, cuando se reactiva la gran obra, también hemos visto de que se puede reactivar la economía en un sitio determinado, como en este caso la ciudad. Pero estamos pensando también en nuestros micro, medianos y pequeños productores y emprendedores. Y hay una propuesta que la estamos debatiendo, discutiendo y llegando a un acuerdo con el ingeniero Castillo para nosotros impulsar fuertemente el Instituto del Emprendimiento, que pueda contar con asesoría, con capacitación, con maquinaria, incluso con capitales semillas para poder reactivar los microemprendimientos en cada uno de los barrios o sectores que necesiten. Nuestros chicos no van a poder ingresar a la universidad, pero no necesitamos que sean presa fácil de la delincuencia o de las pandillas organizadas. Necesitamos que puedan venir a adquirir conocimientos básicos, ¿no? Claro, en la actualidad no pueden ni ingresar a la universidad, pero tampoco pueden encontrar no un tienen empleo. Trabajo. Por supuesto, entonces, ¿a dónde les estamos votando a nuestros chicos? O sea, no les queda otra alternativa que buscar lo más fácil, y lo más fácil ahora es la delincuencia, el narcotráfico, entre otras cosas más. Entonces, ahí necesitamos nosotros reactivar. Ventajosamente, hay una propuesta, me parece sumamente importante, como te decía, capacitación, asesoramiento, plan de inversiones, entre otras cosas más. Pero también hemos dicho al ingeniero Castillo, a ver, si bien es cierto, también el municipio no tiene competencias o no es el órgano regulador en el tema salud, educación, algo debemos hacer. No debemos mantenernos impávidos. Yo creo que una de las cosas que lastimosamente los municipios no han podido calar es sí, decir, no es mi competencia, no es mi responsabilidad, entonces vayan y pídale a quien deba hacer. No. Acá necesitamos concejales, alcaldes, y una municipalidad que pueda tratar de resolver estos temas y que pueda principalmente articular acciones. Por ejemplo, Ministerio de Educación, a ver, distrital, zonal, como quiera designarse, incluso hacia el propio ministro, viceministro, vengan, sentémonos y veamos qué es lo que hace falta en infraestructura educativa. Por ejemplo, que sí tenemos competencias. Se reformó el tema de la COTAD hace varios años atrás. El artículo 55, literal G, nos da la competencia a los municipios para invertir en infraestructura educativa. Es desastroso realmente ahora que estamos compartiendo, conversando con nuestros compañeros padres de familia, porque así los llamamos, siempre han sido unos compañeros muy activos, que ponen las cuotas, que ven cómo reactivar el tema de una batería sanitaria que está dañada, el pupitre, el vidrio que se rompió, pero ya es insostenible. Necesitamos ahí elaborar un plan que articule en los 4 años cuánto de recursos va a necesitar desde Diego, la municipalidad para invertir en aquello. ¿Y cuál es la responsabilidad del gobierno también? Justo a eso me iba, pero ¿y dónde queda la responsabilidad que el gobierno tiene que asumir, ¿no? Porque es hacerle la tarea al gobierno. Correcto, o sea, no necesitamos decir al gobierno deslíndese, necesitamos decir al gobierno, a ver, aquí necesitamos tanto dinero para infraestructura educativa, pero vamos a solucionar los problemas más urgentes. Tampoco podemos botarle la pelotita solo al gobierno y decir a los padres de familia, no, sus chicos que no tengan baterías sanitarias adecuadas, o no, que sus chicos no puedan tener unas áreas verdes, un lugar donde esparcirse sanamente después en sus recreos, en sus horas de educación física. No, vamos a atacar ahí, pero vamos a tener una voz firme, ojo, eso sí lo hemos dicho, vamos a tener una voz firme para exigir en coordinación Ministerio de Educación, Prefectura de Imbabura, que también sabremos habrá una buena responsabilidad por parte de Lucía Pozo, que es nuestra candidata a prefecta, Alcaldía de Ibarra, Municipalidad, para poder decir, pongámonos de acuerdo y veamos dónde podemos colaborar, sin dejar esa responsabilidad grande que tenemos. Y la otra cuestión, Mónica, que nosotros hemos visto, sí, necesitamos construir 1, 2, 3 aulas, necesitamos ampliar los espacios y canchas deportivas, entre otras cosas más. Pero lo más importante ahorita necesitamos pensar en la salud mental y emocional de nuestros chicos, de nuestros jóvenes y de nuestros padres de familia. Lastimosamente, las condiciones incluso post-pandémicas establecieron unas valoraciones que antes ni yo, ni tú, ni mucho menos muchos de los que pasamos por las aulas secundarias, por los colegios, teníamos. Entonces ahora nuestros hijos están sufriendo de fuertes depresiones, están sufriendo de una inactividad profunda dentro del ámbito de saber qué es lo que quieren hacer con su vida, no tienen una verdadera vocación u orientación vocacional para decir, yo estudio y me esmero por hacer aquello, y claro, ahí vienen un sinnúmero de temas que son preocupantes, ¿no? El tema del suicidio, el tema de la drogadicción, embarazo adolescente, entre otras cosas más. Ahí le vamos a apostar fuertemente, es por eso que le hemos dicho, ingeniero Castillo, denos la responsabilidad para que anualmente
el presupuesto de educación sea una constante para invertir en infraestructura, pero también para capacitación a padres de familia, O sea, a estudiantes y a docentes. usted ya lo dijo, Diego, están apoyando la candidatura del ingeniero Álvaro Castillo. ¿En qué coinciden ideológicamente con el ingeniero Castillo? Yo creo que esto va mucho más allá del tema de ideologías. Podemos tener bastantes cosas marcadas dentro del ámbito ideológico, ¿no? La candidatura del ingeniero Castillo es una candidatura de centro, nosotros somos una candidatura de izquierda, hemos dicho vamos a hacer alianzas incluso a nivel nacional del centro hasta la izquierda para ver cómo podemos elaborar proyectos políticos, pero la pregunta que me hace bienvenida, porque hay muchas personas que decían, bueno, ¿y ustedes por qué se pueden unir? ¿Por qué no sacan una propia candidatura? No, no se trata solamente de sacar una candidatura, de participar y de que tal vez estas cosas y estas preocupaciones de los ibarreños no se concreten. Es por eso que hemos asumido con una madurez política alta en decir, vamos a apoyar, vamos a establecer un ámbito de que esto se pueda concretar en los 4 años de administración, pero ojo, también hemos dicho, no todas las administraciones son perfectas, pues, ¿no? Tal vez donde signifique algún momento que se tendrá que enmendar, corregir, tomar correctivos frente a alguna cosa que suceda, la Unidad Popular con su candidatura, con su concejalía, tendrá una voz fuerte, firme, con toda la altura y la madurez política del caso, con toda la cordialidad, con toda la educación, por así decirlo, pero siempre bajo los ideales donde se puede establecer el ámbito de que nosotros necesitamos de que se corrija y apoyar las cosas buenas, porque tampoco podemos caer en el otro extremo, porque es mi adversario, porque es mi contrincante, porque no fue el candidato que ganó al que estuve apoyando, tengo que hacerle la contra todo. Exacto, así no se avanza en el ámbito de ciudades y nosotros creemos que esta es una buena oportunidad para enmendar todas las cosas que se ha hecho mal en Ibarra. Diego, de pronto el Consejo Municipal resulta ser en esta próxima elección del 5 de febrero un Consejo Municipal atomizado, como lo que hoy por hoy hay en la Asamblea Nacional. No hay una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, hay una minoría que es la más grande, pero esos votos no son suficientes. Cuénteme, Diego, ¿cómo llegar a consensos si de pronto el Consejo Municipal del que gana el 5 de febrero, los 7 concejales urbanos y 2 rurales, es un Consejo Municipal atomizado? El Consejo Municipal tiene que pensar en la ciudadanía, lo que les acabamos de decir. Más allá de lineamientos, de ideologías que las llevamos, que no hemos abandonado, tenemos que pensar en las necesidades y en las cosas que necesitan los ibarreños. El Consejo Municipal tiene que ver como su adversario, como su rival, si quieren decirlo, como su enemigo a la inseguridad, a la falta de empleo, a la falta de educación, a la falta de inversión en la obra pública. Esos son los grandes derroteros que nosotros debemos establecer, vencerlos en estos 4 años. Y para eso tenemos que llegar a consensos, como te decía. Tema trabajo, tema educación, tema seguridad, ¿qué es lo que vamos a hacer desde el ámbito de la seguridad? Tema cárcel, que es uno de los problemas que nosotros lo hemos vivido muy de cerca, porque con los compañeros padres de familia, con los compañeros maestros, hemos luchado, por ejemplo, para que la escuelita 28 de septiembre no sea así por así sacada del centro de Ibarra y se dé prioridad a un centro de rehabilitación social. Pero Ibarra ya no soporta el tema de la cárcel. Es algo como una bomba de tiempo que tenemos los ibarreños. Y entonces ahí viene unas autoridades que tengan la talla, el porte y la autoridad para decirle al gobierno nacional. Incluso nosotros como municipio podemos poner una parte, pero la responsabilidad de construir un nuevo centro de rehabilitación social que conste con las condiciones logísticas, que sea una unidad productiva incluso para que pueda haber una verdadera rehabilitación social, ya tiene que establecerse en responsabilidad del Estado. Y si el gobierno nacional, hablo por Guillermo Lazo en este momento, que está de gobierno nacional y que le queda todavía 2 años, si el gobierno nacional no presta atención, nosotros con nuestra valía estaremos incluso en toda la autoridad de poder llamar a las fuerzas vivas de Ibarra para poder hacer escuchar la voz de los ibarreños y ibarreñas, porque ya, bajo mi punto de vista, no podemos permitir de que tal vez la alcaldesa de Guayaquil ponga un poquito más de acento en su voz y se le preste atención. Las ciudades pequeñas, no somos ecuatorianos. Sí, pero ni a la alcaldesa de Guayaquil, no, tampoco le para bola. Vamos a ver si a ella no le para bola, nos tiene que parar bola, por supuesto, a los ibarreños que organizadamente diremos, aquí tiene que cumplirse con lo que necesitamos la ciudadanía. O sea, y la idea es no llegar a esos extremos, ¿no? O sea, que el gobierno solamente cumpla con lo que tiene que hacer, que eso es su responsabilidad, y dar
la atención en cuanto al dinero, los recursos a los municipios, a las prefecturas, para que precisamente no llegar a ese punto de tener que trasladar a una cantidad de gente X hacia la capital y gritarle en la puerta de Carondelet lo que tiene que hacer, porque no es ninguna dádiva, es lo que tiene que hacer. El gobierno fue electo para eso, por agrado de algunos, por oposición de otros, por empacho de muchos, pero fue electo para eso, si no, no era que se presente, si iba a establecer de que es un gobierno o que iba a ser un gobierno incapaz, no era que se presente a las elecciones, hubiera dejado a otra persona que se pueda hacer cargo de todas estas grandes responsabilidades que tiene el Estado. Para eso fue electo presidente de la República. Y ahora no podemos, y es por eso me adelanto un poco, como primicia te damos, estimada Mónica, nosotros como Unidad Popular hemos debatido y estamos estableciendo de que nuestra posición frente a la consulta popular será un no rotundo, porque los problemas de seguridad, los problemas de trabajo, los problemas de falta de atención, como los acabamos de ver hace poco dentro del ámbito del área social, es una responsabilidad netamente del gobierno que tiene que cumplir y que para eso no necesita consulta popular. Lo que quiere es amagar para poderle patear un poquito la pelota, darle vueltas al asunto y decir, veamos si es que salgo con alguna aceptación de estas próximas elecciones. Nosotros vamos a ir por un no rotundo en la consulta popular. O la designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Que dicen los analistas que es el meollo de esta consulta popular. Claro, por supuesto, y quieren involucrarnos en que con la consulta se va a solucionar los problemas de la seguridad. No, señor Guillermo Lazo, los problemas de la seguridad se solucionan con una posición firme, coherente, pero atacando también los problemas de raíz, como es el tema de educación, el tema de empleo, el tema de las desigualdades sociales. Con eso vamos a solucionar el tema de la inseguridad. Lo otro es solamente amague para irse a tomar las otras funciones del Estado. Vamos a ir con un no rotundo en el ámbito de la consulta popular. Diego, finalmente, el ingeniero Castillo también tiene su lista de concejales. Hay por ahí, no sé, ciertas discrepancias, o qué es lo que pasa, ¿no? Porque sí hay candidatos a la presidencia que también apoyan a dos listas. Pasó en abril del 2021, pero ¿cuáles son las posibilidades en este caso de la Unidad Popular de llegar a tener al menos un curul dentro del Consejo Municipal, tomando en cuenta que el candidato al que están apoyando también tiene su lista de concejales? Te cuento que es una cuestión que primera vez yo veo, me ha sucedido también en todo, bueno, no tengo tantos años de trayectoria política, pero sí, me parece una cuestión súper interesante. No ha habido hasta el momento ninguna discrepancia, más bien ha habido una relación súper fluida con los candidatos a concejales de la lista 8, porque estamos creyendo que debemos empujar un solo proyecto, a tal punto que nos puedes ver, a veces subimos una foto juntos, nos encontramos en diferentes eventos, coincidimos, etcétera, etcétera. Lo otro también es el tema del método y la designación que se va a hacer en estas próximas elecciones, no es del método anterior. Entonces ahora ya no vas a poder votar por cada una de los candidatos, la votación unipersonal que se llamaba antes, sino ahora es una votación global, en plancha, por la organización. Nosotros, Comunidad Popular, tenemos una presencia, hemos tenido históricamente una presencia fuerte acá en Ibarra y creemos que vamos a mantener esa presencia. Incluso creemos, como estamos caminando, viendo, conversando con nuestra gente, creemos que tenemos varias posibilidades de poder avanzar mucho más a lo que teníamos de una votación histórica en procesos anteriores, y esto nos da una valía para poder hacer aquello. Vamos a llevarnos muy bien en ese consejo. ¿Por qué no se apoyó la candidatura de la ingeniera Hilda Herrera? Ella es de Pachacuti, que fue parte de la Unidad Popular. ¿Por qué no se apoyó esa candidatura? Bueno, eso es un tema aparte. Después de las elecciones anteriores, la señora decidió tomar otro rumbo, que tiene toda su potestad, decidió alejarse de nuestro movimiento, de nuestra organización. Y nosotros también tomamos un punto de vista, porque creíamos en ese momento no justo, a base de que salíamos de un proceso electoral, a base de que estábamos con un gobierno de Lenín Moreno que estaba reprimiendo a la gente, que estaba yéndose en contra de las organizaciones sociales, y después de varios meses siguientes nada más estalló el tema de octubre de 2019, apoyar a ese gobierno. Lastimosamente, la señora decidió que tal vez podría ser alguna opción desde el ámbito de una representación estatal apoyando a ese gobierno, y nosotros dijimos, nosotros nunca vamos a ir por esa línea.
no consultó con la organización, con el partido y decidió alejarse y nosotros decidimos tomar un punto de vista frente a ello, ya no teniéndola como una militante más de la Unidad Popular. Es por eso que nosotros ahora tenemos una propia propuesta en el ámbito global. Si tú te darás cuenta, a veces nos toca hablar un poco, mucho más dentro de la globalidad, no solo como candidatos a concejales, sino también abarcando toda una propuesta política que tenemos, una visión provincial dentro del ámbito de nuestra organización, una visión de Ibarra, pero creemos que eso ha sido lo más factible y lo más preponderante. Lo otro es irnos por candidaturas ciertas. No podemos de nuevo dejarle a la deriva o una suerte de ruleta rusa a Ibarra. No podemos hacer ensayos de nuevo con nuestra pobre ciudad. Necesitamos nosotros establecer una propuesta seria, factible, que creemos va a estar ahí realizable con el ingeniero Álvaro Castillo y los concejales, que de seguro estaremos ahí en esa Cámara Municipal para poder aportar a las necesidades que tienen los ibarreños de Ibarra. Listo, Diego Soto, muchísimas gracias por estos minutos y habrá la oportunidad de conversar en este y en otros espacios sobre las propuestas de Diego Soto a la Concejalía Urbana de la ciudad de Ibarra por el Movimiento Unidad Popular Lista 2. Gracias, Diego, una buena tarde. Muchísimas gracias por el espacio, estaremos atentos, ¿no? Con todo gusto y a las órdenes. Diego Soto esta tarde en cabina con Mónica Vaca. Son exactamente las 16 horas con 42 minutos. 16 horas con 42 minutos. Regreso al segundo bloque de entrevistas. Hay un aumento de enfermedades respiratorias este mes de diciembre. Sí, hay un aumento importante y hay que continuar con ciertas medidas de bioseguridad. O sea, no es una opción el no usar mascarilla en lugares aglomerados. No, hay que usarla. No es una opción lavarse las manos. Hay que lavarse frecuentemente las manos. Así que hay que mantener estas medidas de bioseguridad, pero lo vamos a conversar con el médico intensivista, el doctor Luis Herrera del Instituto Médico de Especialidades. Con él vamos a hablar de este tema, el aumento de enfermedades respiratorias, a qué se debe, por qué de pronto nos relajamos demasiado, de pronto la gente no se ha vacunado, porque hay gente que no se ha vacunado ni siquiera la segunda dosis. Entonces le vamos a consultar al doctor Luis Herrera en el segundo bloque de entrevistas en cabina con Mónica Vaca. Ya regreso. Vive lo que amas. Vive Laguna Mall, para que vengas de compras o de diversión. Disfruta lo que amas, Laguna Mall. Vive lo que amas, Laguna Mall. Vivo Ibarra. Vive intensamente. Vive intensamente. Vive intensamente. Empieza el programa número 1 en entrevistas, información, actualidad. En cabina con Mónica Vaca, en donde abordaremos temas de interés local, nacional e internacional con los protagonistas de las noticias. En cabina con Mónica Vaca. Empieza el programa número 1 en entrevistas, información, actualidad. En cabina con Mónica Vaca, en donde abordaremos temas de